Hace 38 millones de años, una chispa de vida comenzó a caminar de forma distinta. No eran solo carnívoros, eran los arquitectos del paisaje. Hoy, la familia de los Ursidae se sostiene sobre 8 pilares. Desde el especialista marino hasta el ermitaño de las montañas chinas. Estas son 8 historias de supervivencia. El panda gigante, el oso de anteojos, el oso malayo, el oso perezoso, el oso negro asiático, el oso negro americano, el oso pardo y el soberano del norte, el oso polar. Del mundo, el oso polar camina sobre un espejo de agua congelada. Clasificado como mamífero marino, su dieta es casi puramente lipídica. Depende de la grasa de foca para sobrevivir. Su pelaje de tubos transparentes atrapa el calor sobre una piel negra que bebe los rayos del sol. No hiberna de forma tradicional. Durante el verano, entra en una hibernación caminante, donde su metabolismo se ralentiza mientras permanece despierto, ahorrando energía en un desierto de hielo a 50 grados bajo cero. Del carnívoro más temible al vegetariano más dedicado. El panda gigante. Aunque posee el sistema digestivo de un lobo, el 99% de su dieta se compone de bambú, del cual consume hasta 28 kilos al día, gracias a un falso pulgar, un hueso de la muñeca transformado por la evolución. Manipula los tallos con la destreza de un artesano. Debido al bajo valor nutricional de su alimento, el panda duerme entre 10 y 12 horas al día, a menudo justo donde terminó de comer, para conservar cada caloría. En el sudeste asiático, el oso malayo, el más pequeño de todos, utiliza una lengua de 25 centímetros para extraer miel y larvas. Al vivir en los trópicos, no necesita hibernar. En su lugar, construye camas de ramas entrelazadas en la copa de los árboles, para dormir protegido sus panas. Desprovistas de pelaje en las plantas, le otorga del agarre necesario para conquistar alturas con las que ningún otro oso se atrevería a soñar. En el subcontinente indio, el oso perezoso rompe el silencio. Ha perdido sus dientes frontales para succionar termitas con un estruendo que puede oírse a 100 metros a la redonda. Es el único que carga a sus crías sobre el lomo, protegiéndolas bajo un manto de pelo hirsuto. Su sueño es profundo y diurno, refugiándose en cuevas para evitar el calor agobiante del sol. En América del Norte, el oso negro es el genio del oportunismo. Algunos, como el oso espíritu, nacen blancos debido a un gen recesivo, convirtiéndose en fantasmas que engañan al salmón. Son los maestros de la hibernación verdadera,
pueden pasar 7 meses durmiendo sin comer ni beber, reduciendo su ritmo cardíaco de 50 a solo 8 latidos por minuto. A su lado, el oso pardo, el gigante con la joroba de músculo. Su tamaño es un mapa de su dieta. Donde hay salmón, hay gigantes. Se retira a madrigueras excavadas por él mismo para el gran sueño invernal, emergiendo en primavera con la misión de recuperar el 30% de su peso perdido. En el sur, el oso de anteojos es el último eslabón vivo de los osos de cara corta de la edad de hielo. Este experto botánico construye plataformas en el dosel del bosque para comer bromélidas y dormir seguro en los Andes. Mientras tanto, en Japón, el oso negro asiático lleva un collar de plata en el pecho que, según la leyenda, guía a los espíritus. Al igual que su primo andino, prefiere dormir en nidos de ramas que parecen cunas gigantes bajo el dosel forestal. Hoy, estos 8 pilares tiemblan. El cambio climático fragmenta el Ártico. El aceite de palma devora la selva. El tráfico de viles amenaza al oso negro asiático. La soledad del oso marsicamo en Italia nos recuerda que la extinción es un silencio que comienza con un solo individuo. No son solo animales, son dispersores de semillas y reguladores de vida. Proteger su hábitat no es un acto de caridad, es un seguro de vida para nuestro propio planeta. El blanco polar al negro azabache, los 8 osos nos observan, son los guardianes del equilibrio. Y su historia aún se está escribiendo.